Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen donde analizaremos los reactivos de la subárea del módulo del Hexani 2 que estás viendo en este momento en la pantalla. Si deseas revisar el video completo con más de 100 reactivos explicados, así como la estructura del nuevo Hexani 2 y los diferentes paquetes y módulos que manejamos, da clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como muestrarios en sí mismos. Puedes revisar opiniones en nuestro sitio y reputación en nuestra fanpage de Facebook para sentirte en confianza con nosotros. Si estás interesado en alguna de las guías, ponte en contacto con nosotros a través de WhatsApp, Telegram, Viber, iMessage, Facebook, Instagram, TikTok o correo electrónico. En la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestra tienda en línea en donde encontrarás los precios de las guías y sus características. Sin más, comenzamos. Hola, bienvenido a nuestro video. Vamos a iniciar revisando reactivos con formato de cuestionamiento directo para el área 1, la célula. En este caso, a lo largo de este video podrás ver en la parte superior de cada uno de los reactivos la subárea a la que hace referencia el reactivo y el tema. Desde luego, estas subáreas y temas forman parte del temario oficial de Ceneval. Muy bien, iniciamos. Un estudiante está realizando un experimento para medir la tasa de fotosíntesis en diferentes concentraciones de dióxido de carbono. Si la concentración de dióxido de carbono, CO2, aumenta de 0.03 a 0.10%, ¿qué efecto tendrá esto en la tasa de fotosíntesis, asumiendo que la luz y la temperatura son constantes? A. La tasa de fotosíntesis disminuirá. B. La tasa de fotosíntesis aumentará. O C. No habrá ningún cambio en la tasa de fotosíntesis. La respuesta es la B, que es que la tasa de fotosíntesis aumentará. La justificación es que la fotosíntesis utiliza dióxido de carbono como uno de sus reactivos. Un aumento en la concentración de dióxido de carbono, manteniendo constantes la luz y la temperatura, generalmente resultará en un aumento de la tasa de fotosíntesis. Esto se debe a que hay más dióxido de carbono disponible para ser utilizado en la formación de glucosa durante el proceso fotosintético. En este momento estamos viendo un reactivo del tema procesos celulares. En un experimento en un laboratorio de biología, un estudiante mide la producción de ácido láctico en células musculares durante el ejercicio intenso. ¿Qué proceso metabólico está estudiando? A. Respiración aerobia. B. Respiración anaerobia. O C. Fotosíntesis. La respuesta correcta es la B, que es respiración anaerobia. La justificación es que durante el ejercicio intenso, cuando el suministro de oxígeno es insuficiente, las células musculares realizan respiración anaerobia para obtener energía, produciendo ácido láctico como un subproducto. La respiración aerobia requiere oxígeno y produce dióxido de carbono y agua como subproductos, mientras que la fotosíntesis es un proceso de obtención de energía en plantas. Ahora veamos un reactivo del tema, la genética y sus aplicaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer portadora de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X tenga una hija afectada, asumiendo que el padre no está afectado? A. 0%, B. 25% o C. 50%. La respuesta es la A, que es 0%. Y la justificación es que para que una hija sea afectada por una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, debe recibir el alelo mutado de ambos padres. Si el padre no está afectado, no puede transmitir el alelo mutado y por lo tanto la probabilidad de que la hija sea afectada es del 0%. Un reactivo ahora de procesos celulares. Durante un experimento, un estudiante mide el pH de una solución en la que se están llevando a cabo procesos de fermentación por levaduras. Al inicio, el pH es de 7.0 y después de varias horas el pH baja a 4.5. ¿Qué producto de la fermentación está contribuyendo a esta disminución del pH? A. Dióxido de carbono. B. Etanol. O C. Ácido láctico. Respuesta C. Ácido láctico. La justificación es que la fermentación láctica produce ácido láctico, lo que disminuye el pH de la solución. Aunque el dióxido de carbono y el etanol son productos de la fermentación alcohólica en levaduras, ninguno de estos productos disminuirá significativamente el pH de la solución de la misma manera que el ácido láctico. Un reactivo del tema la genética y sus aplicaciones. En un laboratorio de genética, un investigador cruza dos plantas de guisante o de chícharos con los siguientes genotipos: A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, por A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Cuál es la probabilidad de que la descendencia tenga el genotipo A minúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula? A, 1 a 16, B, 1 a 8 o C, 1 a 4. La respuesta es A, 1 a 16. La justificación es que en un cruce dihíbrido, tal como se muestra aquí,
la probabilidad de obtener un individuo con el genotipo AA minúscula, W minúscula, se calcula multiplicando las probabilidades individuales para cada genotipo recesivo, o sea, un cuarto para A minúscula por un cuarto para B minúscula, y esto nos da un sexto. Un reactivo ahora de la genética y sus aplicaciones. Un investigador analiza una muestra de ADN y descubre que una adenina en la secuencia ha sido reemplazada por una guanina. ¿Qué tipo de mutación es esta? A, inserción, B, deleción o C, sustitución. La respuesta es la C, sustitución. La justificación es que una sustitución es una mutación en la cual un nucleótido es reemplazado por otro en la secuencia de ADN. En este caso, la adenina ha sido reemplazada por guanina, lo que constituye una mutación por sustitución. Durante un experimento, un estudiante mide el pH de una solución en la que se están llevando a cabo procesos de fermentación por levaduras. Al inicio, el pH es de 7.0 y después de varias horas el pH baja a 4.5. ¿Qué producto de la fermentación está contribuyendo a esta disminución del pH? A, dióxido de carbono, B, etanol o C, ácido láctico. Respuesta C, ácido láctico. Y es que la fermentación láctica produce ácido láctico, lo que disminuye el pH de la solución. Aunque el dióxido de carbono y el etanol son productos de la fermentación alcohólica en levaduras, ninguno de estos productos disminuiría significativamente el pH de la solución de la misma manera que el ácido láctico. En un experimento de laboratorio se mide la concentración de dióxido de carbono producido por levaduras durante la fermentación. Inicialmente, la concentración es de 0.2 moles litro y después de 2 horas es de 0.8 moles litro. ¿Cuál es la tasa de producción de dióxido de carbono? A, 0.3 moles litro por hora, B, 0.4 o C, 0.6. La respuesta correcta es la B, 0.4. Y la justificación es que la tasa de producción de dióxido de carbono se calcula dividiendo el cambio en la concentración por el tiempo transcurrido. El cambio en la concentración es de 0.8 moles litro menos 0.2 moles litro, que esto nos da 0.6. El tiempo transcurrido es de 2 horas, por lo tanto, pues la tasa, que es de 0.6 entre 2 nos da 0.3 moles litro por hora. En un laboratorio, un investigador mide la actividad enzimática en células a diferentes temperaturas. A 37 grados centígrados, la actividad es de 100 unidades. A 50 grados centígrados, la actividad cae a 20 unidades. ¿Qué puede inferirse sobre la enzima? A. La enzima es más activa a temperaturas más altas. B. La enzima se desnaturaliza a temperaturas más altas. O C. La actividad enzimática no depende de la temperatura. La respuesta correcta es la B, que es que la enzima se desnaturaliza a temperaturas más altas. La justificación es que la caída en la actividad enzimática de 100 unidades a 20, cuando la temperatura se incrementa de 37 a 50 grados centígrados, sugiere que la enzima se desnaturaliza a temperaturas más altas. La desnaturalización implica la pérdida de la estructura tridimensional de la enzima, lo que reduce su capacidad para catalizar reacciones. La opción A es incorrecta, ya que la actividad disminuye a mayor temperatura, y la opción C es incorrecta porque la actividad claramente depende de la temperatura. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Un investigador está estudiando la fotosíntesis en algas y mide la cantidad de oxígeno producido bajo diferentes longitudes de onda de luz. Si encuentra que la producción de oxígeno es máxima bajo luz roja y azul, ¿qué pigmentos están involucrados en la fotosíntesis? A. Clorofila y carotenoides. B. Clorofila A y B. O C. Carotenoides y ficobilinas. Respuesta B. Clorofila A y B. La justificación es que la clorofila A y la clorofila B son los principales pigmentos fotosintéticos que absorben luz en las regiones roja y azul del espectro. Estos pigmentos son responsables de capturar la energía luminosa necesaria para la fotosíntesis en plantas y algas. Los carotenoides también participan en la fotosíntesis, pero no son los principales responsables de la absorción de la luz roja y azul. Las ficobilinas son pigmentos accesorios que se encuentran en algas rojas y cianobacterias, no en todas las algas. Durante un experimento, se mide la tasa de respiración celular en dos tipos de células, una que tiene mitocondrias funcionales y otra que tiene mitocondrias defectuosas. Si la tasa de producción de ATP es mucho menor en las células con mitocondrias defectuosas, ¿qué proceso está principalmente afectado? A. Glucólisis. B. Ciclo de Calvin. O C. Fosforilación oxidativa. Respuesta C. Fosforilación oxidativa.
La justificación es que la fosforilación oxidativa que ocurre en las mitocondrias es el proceso principal afectado en las células con mitocondrias defectuosas. Este proceso es responsable de la producción de la mayoría del ATP durante la respiración celular aerobia. La glucólisis ocurre en el citoplasma y no se ve directamente afectada por la funcionalidad de las mitocondrias. El ciclo de Calvin es parte de la fotosíntesis y no está relacionado con la respiración celular. Durante un experimento, un investigador observa una célula al microscopio electrónico y detecta la presencia de una estructura con doble membrana y crestas internas. ¿Qué organelo está observando? A. Retículo endoplásmico. B. Aparato de Golgi. O C. Mitocondria. Respuesta C. Mitocondria. La justificación es que la mitocondria es un organelo caracterizado por tener doble membrana y crestas internas llamadas crestas mitocondriales. Estas crestas aumentan el área superficial para la fosforilación oxidativa, el proceso que produce ATP. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi no presentan estas características estructurales. En un experimento genético, se cruzan dos plantas de guisante de flor amarilla heterocigotas, A mayúscula, A minúscula. ¿Cuál es la proporción fenotípica esperada en la descendencia? A. 1 a 2, 1. B. 3 a 1. O C. 9 a 3, 3, 1. Respuesta B. 3 a 1. La justificación es que en un cruce monohíbrido de dos plantas heterocigotas, A mayúscula, A minúscula por A mayúscula, A minúscula, la proporción fenotípica esperada en la descendencia es de 3 a 1. Esto significa que 3/4 partes de la descendencia tendrán el fenotipo dominante, o sea, flor amarilla, y 1/4 parte tendrán el fenotipo recesivo o flor blanca. Durante un análisis histológico del tejido nervioso, un científico identifica múltiples orgánulos con membranas dobles que contienen ADN circular y ribosomas 70S. ¿Qué organelo ha identificado y qué teoría apoya esta observación? A. Mitocondria, teoría endosimbiótica. B. Núcleo, teoría endosimbiótica. O C. Retículo endoplásmico rugoso y teoría celular. La respuesta es la A. La justificación es que la observación de orgánulos con membranas dobles, ADN circular y ribosomas 70S es característica de las mitocondrias. Esto apoya la teoría endosimbiótica, que sugiere que las mitocondrias se originaron a partir de bacterias simbióticas que fueron fagocitadas por células ancestrales eucariotas. Los núcleos no contienen ADN circular ni ribosomas 70S y el retículo endoplásmico rugoso no tiene estas características estructurales. Ahora revisaremos reactivos con formato de completamiento. Complete la frase con la opción correcta. Bien, debes de saber que esta clase de reactivos pueden venir en espacios, pueden venir rayas extensas, en donde la opción correcta va a tener que completar justamente ese espacio, o una idea incompleta que te van a poner al final del párrafo, por ejemplo, 3 puntos y seguido, como vamos a ver más adelante. Bien, dice así: complete la frase con la opción correcta. El ATP se produce principalmente en de las células eucariotas durante la respiración celular. A. Cloroplastos. B. Mitocondrias. O C. Ribosomas. La respuesta correcta es la B. Las mitocondrias. La justificación es que las mitocondrias son los orgánulos encargados de producir ATP a través de la respiración celular en las células eucariotas. Los cloroplastos están involucrados en la fotosíntesis y en las células vegetales, y los ribosomas son responsables de la síntesis de proteínas. Complete la frase con la opción correcta. Este es un reactivo del tema Estudio de la célula a través del tiempo. El desarrollo del permitió la observación de estructuras celulares por primera vez en la historia de la biología. A. Microscopio electrónico. B. Microscopio óptico. O C. Espectrofotómetro. La respuesta correcta es la B. Microscopio óptico. La justificación es que el microscopio óptico fue el primer instrumento que permitió la observación de las estructuras celulares. Robert Hooke utilizó un microscopio óptico para observar las células del corcho en 1665. El microscopio electrónico permite una observación mucho más detallada, pero fue desarrollado mucho después. El espectrofotómetro es un instrumento utilizado para medir la absorbancia de la luz por las muestras, no para observar células. Respuesta B. Bien, tenemos aquí un reactivo del tema de estudio de la célula a través del tiempo. Complete la frase con la opción correcta. La teoría celular establece que todas las células provienen de A. Orgánulos. B. Células preexistentes. O C. Biomoléculas. Respuesta B.
células preexistentes. La justificación es que la teoría celular formulada por Matthias Schleiden y Theodor Schwann, así como posteriormente con Rudolf Virchow, establece que todas las células provienen de otras células preexistentes. Esto implica que la división celular es el proceso mediante el cual se generan nuevas células. Los orgánulos y las biomoléculas son componentes de las células, pero no el origen de las células nuevas según la teoría celular. Bien, este reactivo dice así: complete la frase con la opción correcta. La fase D, espacio, del ciclo celular es donde ocurre la replicación del ADN. A, G1, B, S o C, G2. Así que justamente tenemos aquí el ciclo celular en esquema y es muy importante que lo aprendas. La explicación de la respuesta correcta, que en este caso es la B, es la siguiente. La fase S de síntesis del ciclo celular es la etapa en la que ocurre la replicación del ADN. Durante esta fase, cada cromosoma se duplica para asegurarse de que cada célula hija recibirá una copia completa del material genético. La fase G1 es una fase de crecimiento y preparación para la replicación del ADN, mientras que la fase G2 es una fase de preparación para la mitosis. Respuesta B. El ciclo de Krebs produce espacio como uno de sus productos finales: A, ATP, B, ácido láctico o C, oxígeno. La respuesta correcta es la A, ATP. Y la justificación es que el ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico, es una parte del proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Uno de los productos finales del ciclo de Krebs es ATP o adenosintrifosfato, que se utiliza como una fuente de energía en las células. El ácido láctico es un producto de la fermentación anaeróbica y el oxígeno no es un producto del ciclo de Krebs. La teoría endosimbiótica sugiere que las mitocondrias y los cloroplastos se originaron a partir de A, invaginaciones de la membrana plasmática, B, bacterias simbióticas o C, organelos preexistentes. Respuesta B, bacterias simbióticas. La justificación es que la teoría endosimbiótica propone que las mitocondrias y los cloroplastos se originaron a partir de bacterias libres que fueron fagocitadas por una célula ancestral y establecieron una relación simbiótica. Las mitocondrias se derivan de proteobacterias y los cloroplastos de cianobacterias. Esta teoría está respaldada por la similitud entre estos orgánulos y las bacterias en términos de estructura, función y material genético. El proceso de empalme del ARN elimina los del ARN transcrito para producir ARNM maduro, A, exones, B, intrones o C, nucleótidos. La respuesta correcta es la B, intrones. La justificación es que durante el empalme del ARN se eliminan los intrones, o sea, secuencias no codificantes del ARN transcrito para producir ARNM maduro que contiene solo exones o secuencias codificantes. La parte de la célula eucariota donde se lleva a cabo la síntesis de lípidos y la desintoxicación de algunos fármacos es el espacio: A, retículo endoplásmico rugoso, B, aparato de Golgi o C, retículo endoplásmico liso. La respuesta correcta es la C, retículo endoplásmico liso. La justificación es que el retículo endoplásmico liso es el responsable de la síntesis de lípidos, la desintoxicación de fármacos y el almacenamiento de calcio en las células eucariotas. El complejo proteico involucrado en el empaquetamiento y modificación de proteínas para su destino final en las células eucariotas es el A, retículo endoplásmico liso, B, aparato de Golgi o C, núcleo. La respuesta correcta es la B, aparato de Golgi. La justificación es que el aparato de Golgi es el complejo proteico encargado del empaquetamiento, modificación y distribución de proteínas y lípidos a su destino final dentro o fuera de la célula. Los leucocitos responsables de la producción de anticuerpos en respuesta a infecciones son los espacio: A, eosinófilos, B, linfocitos B o C, basófilos. La respuesta correcta es la B, linfocitos B. La justificación es que los linfocitos B son un tipo de leucocito que produce anticuerpos en respuesta a infecciones, desempeñando un papel clave en la inmunidad humoral. El proceso mediante el cual los leucocitos se desplazan hacia el sitio de infección o inflamación en respuesta a señales químicas se llama A, fagocitosis, B, quimiotaxis o C, apoptosis. La respuesta correcta es la B, quimiotaxis. Y es que la quimiotaxis es el proceso mediante el cual los leucocitos se desplazan hacia el sitio de infección o inflamación en respuesta a señales químicas liberadas por patógenos o células dañadas.
Los gránulos que contienen histamina y heparina en los basófilos y mastocitos son conocidos como A. Gránulos azurófilos, B. Gránulos específicos o C. Gránulos secundarios. La respuesta correcta es B. Gránulos específicos. Los gránulos específicos de los basófilos y mastocitos contienen histamina y heparina, que son mediadores químicos importantes en las respuestas alérgicas y la inflamación. Revisemos ahora reactivos con formato de ordenamiento. Bien, un grupo de científicos está investigando la teoría celular. Ordene cronológicamente los eventos relacionados con el desarrollo de esta teoría. En este caso vamos a tener aquí varias opciones o varios pasos, pero en desorden. Y en las opciones vamos a ver los números también en desorden, pero la idea aquí es que tú puedas ordenar, dependiendo de la secuencia correcta, pues cuál sería el primer paso. Así que para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la A, y nos dice que primero es 1, luego 3, 2 y 4 respectivamente. Entonces dice 1. Observación de células en un corte de corcho por Robert Hooke. 3. Observación de células vivas por Anton van Leeuwenhoek. 2. Desarrollo de la teoría celular por Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Y finalmente 4. Propuesta de que todas las células provienen de otras células preexistentes por Rudolf Virchow. Y bueno, justamente la explicación o la justificación es lo mismo, así que no nos vamos a detener. Ordene jerárquicamente los pasos de la glicólisis. En este caso la respuesta es la A y dice lo siguiente. Primero es 2, que es la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato. 1, conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. 5, conversión de fructosa 1,6-bifosfato a gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Posteriormente 4, conversión de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Y finalmente 3, conversión de fosfoenolpiruvato a piruvato. Respuesta A. Ordene cronológicamente los eventos del ciclo celular. Bien, la respuesta en este caso es la A y dice que primero es la interfase, luego profase, metafase, anafase y telofase. Ordene los pasos del ciclo de Krebs. Mismo caso, vamos aquí a la respuesta que es la A y dice que primero es 2. Formación de citrato a partir de oxaloacetato y acetilcoenzima A. 1. Conversión de isocitrato a alfa-cetoglutarato. 3. Conversión de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. Posteriormente 4. Conversión de succinato a fumarato. Y finalmente conversión de malato a oxaloacetato. Bien. Ordene los eventos de la síntesis de proteínas. En este caso la respuesta es la A y dice lo siguiente. Primero, pues justamente el orden es como la secuencia numérica normal. Y primero es 1. Transcripción del ADN a ARNM. 2. Unión del ARNM al ribosoma. 3. Traducción del ARNM a una cadena polipeptídica. 4. Plegamiento de la cadena polipeptídica en una proteína funcional. Y 5. Procesamiento post-traduccional de la proteína. Ordene los pasos de la fosforilación oxidativa. En este caso la respuesta es la C. Y vemos que primero el paso inicial es el 5, que es oxidación de NADH a FADH2. 1. Transporte de electrones a través de la cadena de transporte de electrones. 2. Generación de un gradiente de protones. 4. Reducción del oxígeno a agua. Y 3. Síntesis de ATP por la ATP sintasa. Respuesta C. Ordene las etapas de la síntesis de ADN. En este caso la respuesta es la A. Y dice que primero es 1. Iniciación. 4. Emparejamiento de bases. 2. Elongación. 5. Corrección de errores. Y 3. Terminación. Ordene los pasos de la replicación del ADN. La respuesta es la A y nos dice que primero es así. 1. Desenrollamiento de la doble hélice por helicasas. 2. Adición de cebadores de ARN por primasa. 3. Síntesis de la nueva cadena de ADN por ADN polimerasa. 4. Eliminación de cebadores de ARN y sustitución por ADN. Y 5. Sellado de los fragmentos de Okazaki por ligasa. Respuesta A. Ordene las etapas de la fase luminosa de la fotosíntesis. Bien, la respuesta en este caso es la A y nos dice que primero es 1. Captura de energía lumínica por los fotosistemas.
3. Fotólisis del agua. 2. Transferencia de electrones por la cadena de transporte de electrones. 4. Síntesis de ATP. Y 5. Reducción de NADP a NADPH. Respuesta A. Ordene las fases de la fotosíntesis. En este caso la respuesta es la A y vemos que la secuencia es justamente como va la numeración normal. 1. Absorción de luz por los fotosistemas. 2. Transporte de electrones por la cadena de transporte de electrones. 3. Producción de ATP y NADPH. 4. Ciclo de Calvin. Y 5. Producción de glucosa. Ordene los eventos que ocurren en la cadena de transporte de electrones desde la donación de electrones por NADH hasta la producción de ATP. Así que bien, en este caso nos vamos a la respuesta que es la A. Y es un reactivo bastante extenso. Vemos que afortunadamente la respuesta correcta es como van los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que vamos a leerlo. 1. Donación de electrones por NADH al complejo 1. B. Transferencia de electrones a la ubiquinona o la coenzima Q. 3. Bombeo de electrones al espacio intermembrana por el complejo 1. 4. Transferencia de electrones al complejo 3. 5. Transferencia de electrones al citocromo C. 6. Transferencia de electrones al complejo 4. 7. Reducción del oxígeno a agua. Y 8. Síntesis de ATP por la ATP sintasa. Respuesta A. Ordene los componentes de la cadena de transporte de electrones en el orden en que participan. Así que bien, la respuesta es la A, y afortunadamente pues el orden es el mismo. 1. Complejo 1, o sea, NADH deshidrogenasa. 2. Complejo 2, succinato deshidrogenasa. 3. Ubiquinona o coenzima Q. 4. Citocromo 3 o citocromo BC1. 5. Citocromo C. Y 6. Citocromo 4 o citocromo C oxidasa. Ahora revisaremos reactivos con formato de relación de elementos. Relacione el tipo de mutación genética con su descripción. Entonces, en el examen, ya sea que te pongan o no alguna tabla, vas a tener que relacionar los conceptos de la columna de la izquierda con los de la derecha, o podría ser una imagen en todo caso. Entonces, tenemos aquí en la columna de la izquierda el tipo de mutación y en la de la derecha la descripción. Para fines de este video nos vamos a la respuesta que es la B y nos dice que la relación correcta es la siguiente. El tipo de mutación conocida como inserción se va a relacionar con la descripción siguiente: adición de uno o más nucleótidos en la secuencia de ADN. 2. Deleción con la pérdida de un segmento de ADN. 3. Sustitución con el cambio de un nucleótido por otro en la secuencia de ADN. En este caso la respuesta correcta es la B. Relacione el tipo de herencia con el ejemplo correspondiente. Así que vamos directo a la respuesta que es la B y nos dice qué es lo que sigue. 1. Tipo de herencia dominante con el ejemplo con la polidactilia, o sea, tener muchos dedos. 2. Recesiva con albinismo. Y 3. Ligada al sexo con A, hemofilia. Entonces, la polidactilia es un ejemplo de herencia dominante donde solo se necesita una copia del alelo dominante para expresar el rasgo. El rasgo, en este caso, es el 1C. El albinismo es un ejemplo de herencia recesiva donde se necesitan dos copias del alelo recesivo para que se exprese el rasgo, o sea, 2B. Y la hemofilia es un ejemplo de herencia ligada al sexo, ya que el gen que causa la hemofilia se encuentra en el cromosoma X. Relacione el descubrimiento científico con el científico correspondiente. En este caso nos vamos a la respuesta que es la B y vemos que aquí el descubrimiento de las células en un corte de corcho fue realizado por Robert Hooke, la observación de bacterias y protozoos o protozoarios por Anton van Leeuwenhoek y 3. Propuesta de que todas las plantas están formadas por células por B. Matthias Schleiden. Y la justificación es que, pues Robert Hooke descubrió las células en un corte de corcho, Van Leeuwenhoek observó las bacterias y protozoarios en sus microscopios mejorados y Schleiden propuso que todas las plantas están formadas por células. Relacione la técnica de biotecnología con su aplicación específica. En este caso la respuesta es la A y nos dice lo siguiente. 1. Que es la técnica de biotecnología conocida como CRISPR-Cas9 con la aplicación de edición de genes en organismos vivos. 2. PCR con la amplificación de secuencias específicas de ADN. Y 3. Electroforesis en gel con A. Separación de fragmentos de ADN por tamaño. Y es que la justificación es que CRISPR-Cas9 es una técnica de edición genética utilizada para modificar genes en organismos vivos.
La PCR o reacción en cadena de la polimerasa se utiliza para amplificar secuencias específicas de ADN y la electroforesis en gel se emplea para separar fragmentos de ADN por tamaño. Relacione el organelo con su función específica. La respuesta aquí es la A y nos dice lo siguiente. 1. El lisosoma se va a relacionar con la digestión intracelular. 2. Retículo endoplásmico rugoso con la síntesis de proteínas. 3. Propuesta del aparato, bueno, en este caso es el aparato de Golgi, con la modificación y el empaquetamiento. Así que la justificación es que los lisosomas están involucrados en la digestión celular. El retículo endoplásmico rugoso es el sitio de síntesis de proteínas debido a la presencia de ribosomas en su superficie. Y el aparato de Golgi modifica y empaqueta las proteínas para su distribución en la célula o secreción. Relacione cada tipo de transporte celular con su característica principal. Muy bien, entonces aquí tenemos los transportes y su característica, y la respuesta correcta vemos que es la A. En este caso nos vamos a ir deteniéndonos, ya que es un reactivo extenso, y nos dice que la secuencia, o más bien la relación sería así. 1. Difusión simple A. Movimiento de moléculas a través de la membrana sin gasto de energía. 2. Difusión facilitada con movimiento de moléculas a través de proteínas de canal sin gasto de energía. 3. Que es transporte activo, con B, que es movimiento de moléculas a través de proteínas de canal con gasto de energía. 4. Con C, que es endocitosis, con englobamiento de partículas grandes en vesículas. Y finalmente 5, que es exocitosis, con la E, en el cual D, que nos dice que es la expulsión de sustancias de la célula mediante vesículas. Relacione cada tipo de transporte celular con su característica principal. Entonces nos vamos a la respuesta, que es la A, y como es un reactivo un poco extenso, vamos a detenernos. Dice, difusión simple se va a relacionar con el movimiento de moléculas a través de la membrana sin gasto de energía. Posteriormente, 2, difusión facilitada, con E, que es el movimiento de moléculas a través de proteínas de canal sin gasto de energía. Posteriormente, 3, que es el transporte activo, con B, movimiento de moléculas a través de proteínas de canal con gasto de energía. Posteriormente, 4, con C, que es endocitosis, con englobamiento de partículas grandes en vesículas. Y 5, D, exocitosis, con expulsión de sustancias de la célula mediante vesículas. Relacione cada tipo de ARN con su función. Bien, la respuesta correcta aquí es la A, y nos dice que primero el ARNM se va a relacionar con la siguiente función, que es la transcripción del ADN en proteínas. Posteriormente el ARNR, con que es el componente principal de los ribosomas. Luego el ARNT, con que su función es la transferencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Posteriormente 4, con E, que es ARNSN, con el procesamiento del pre-ARNM. Y 5, ARNMI, con la C, que es regulación de la expresión génica. Relacione cada síndrome genético con su anomalía genética. En este caso, la respuesta también es la A, y nos dice que 1, el síndrome de Down, se va a relacionar con la trisomía del cromosoma X. Posteriormente 2, que es síndrome de Turner, con la B, que es monosomía del cromosoma X. 3, síndrome de Klinefelter, con la E, que es trisomía del cromosoma X. 4, que es síndrome de Patau, con A, que es trisomía del cromosoma 13. Y finalmente 5, que es el síndrome de Edwards, con C, trisomía del cromosoma 18. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Relacione cada fase de la meiosis con su característica distintiva. No confundas mitosis con meiosis, ten mucho cuidado. Bien, la respuesta es la A y nos dice lo siguiente. Es justamente como va pues, el orden de las letras y de los números. Entonces dice profase 1, con la característica de que es el apareamiento de cromosomas homólogos y formación de quiasmas. 2, metafase 1, con cromosomas homólogos que se alineen en el plano ecuatorial. 3, anafase 1, cromosomas homólogos que se separan hacia los polos opuestos. 4, telofase 1, con formación de 2 núcleos haploides. Y 5, profase 2, con que comienza sin duplicación de ADN. Y justamente pues aquí está la explicación.